¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos al primer webinar. Estamos estrenando acá el webinar de Diagnotest. Y bueno, para nosotros si bien hemos hecho otros, pero bueno, es todo nuevo. Y obviamente las complicaciones del primer día siempre ocurre todo, ¿no? Es decir, pasó un poquitito de todo. Así que bueno, un gusto tenerlos a todos por ahí. Estamos en contacto. Y bueno, hoy nos juntamos para hablar de antibióticos. Es un tema que nos apasiona, que estamos trabajando mucho en el tema de antibióticos. Formamos un grupo interdisciplinario con áreas de bacteriología, de farmacología, de clínica médica, principalmente dermatólogos y nefrourólogos. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por contarles. Y bueno, quizás es que empecemos presentando a la doctora Valeria Rumi, que para mí es un honor presentarla, es un orgullo presentarla, Gracias. porque es amiga, más que compañera de la facultad, es una amiga de muchos años. Y bueno, para los que no la conocen, Valeria Rumi es veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de UBA. Es profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de UBA, integrante del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Epidemiología, el CETE, y también del Instituto de Investigaciones Bacteriológicas y Virológicas de Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Valeria va a hablar principalmente todo lo referente a bacilos gram negativos. Vamos a ver qué cosas nos va a contar, cómo estamos en la clínica diaria, con qué problemática nos estamos enfrentando todos los días. Así que, Valeria, bueno, bienvenida y ahí está digamos, te damos pie a que empieces tu disertación. Bárbaro, gracias Javier. Bueno, un placer estar en esta reunión, en esta cuarentena y en esta virtualidad. Es mi primera disertación en este formato, así que esperemos que salga bien y que no haya contratiempos. Voy a tratar de explicar por ahí algunos conceptos que para algunos son conocidos, por ahí para otros no tanto, y bueno, tratando de ser lo más clara posible y las dudas que puedan surgir al final de la charla trataremos de evacuarla en la medida de lo posible, lo que podamos. Así que ya puedo arrancar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, te invitamos a compartir, gracias. ¿Ahí la ven o no? No. ¿Todavía no? Tenés que volver a compartir. Bien. Muy bien. Ahora sí. Excelente. Ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Así que bueno, arrancamos viendo un poquito la parte de resistencia bacteriana con conceptos generales. Voy a hablar principalmente de los bacilos gram negativos, los enterobacterales, haciendo principal mención, y Javier en la siguiente etapa va a mencionar todo lo que tiene que ver con la parte de cocos gram positivos. Un poquito, a mí me encanta la historia, así que voy a tratar de hacerlo sencillo y rápido por cuestiones de tiempo, pero un poquito para que entendamos esta problemática, que no es algo nuevo, sino que viene ya desde los inicios de los descubrimientos de los antibióticos, allá por el año 1928, cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, que fue el primer antibiótico que uno recuerda. Sí, al poquito tiempo de haberse empezado a usar con fines terapéuticos, ya se empezaron a documentar las primeras bacterias resistentes a esos antibióticos. Hubo un tiempo que fue alrededor del año 30 a los 80, en donde se desarrollaron la gran mayoría y se descubrieron la gran mayoría de los antimicrobianos, que actualmente al día de hoy seguimos utilizando, y al poquito tiempo, incluso en algunos casos, al año siguiente de comenzar a usarse terapéuticamente, se empezaban a observar las resistencias a esos antibióticos. Es decir, que la resistencia es un fenómeno que va a ocurrir naturalmente, más rápido, más lento, pero va a ocurrir. Eso es algo que también lo tenemos que tener presente y ser conscientes. Esta preocupación fue bastante a nivel mundial, de manera tal que se convocó o se juntaron una serie de expertos
y se convocó a que se elaborara una especie de proyección, obviamente no futurista, sino con una base científica, para saber qué iba a ocurrir si no se tomaban algún tipo de acciones al respecto de acá a un par de años. Y se tomó como etapa el 2050. Y bueno, lo que se observó o lo que se tradujo de ese estudio fue que iba a ocurrir una gran cantidad de muertes debido a estas bacterias multiresistentes, pasando de 700.000 muertes que ocurren al año actualmente, producto de una bacteria multiresistente, a aproximadamente 10 millones de muertes, obviamente estamos hablando a nivel mundial. Entonces esto marcaba claramente una preocupación y que había que empezar a gestionar cambios en este paradigma. Tal es así que también incluso iba a superar otras enfermedades que incluso no son de origen infeccioso, como pueden ser muertes producidas por enfermedades cancerígenas. Con lo cual, volvemos otra vez más, sin ser apocalípticos, el resultado de todos estos análisis decía que aproximadamente, para que uno dimensione la importancia de este tema, es que se iban a estar produciendo una muerte cada 3 segundos. De alguna manera, íbamos a volver a la era pre-medicina, si a esa era oscura, si no empezábamos a actuar y a prestar atención a este punto. Todos más o menos conocemos o alguna vez hemos leído o hemos estudiado, ¿sí? ¿A qué definimos bacteria multiresistente? Tal vez algunos ahora empezaron a escuchar de extrema resistencia y panresistentes. Con respecto a esta definición, la definición tradicional tiene que ver con una bacteria multiresistente, es aquella que va a ser resistente a 3 o más familias distintas de antimicrobianos. Por ejemplo, un beta-lactámico, una fluoroquinolona, una tetraciclina. Esa bacteria ya es considerada multiresistente. De extrema resistencia es cuando quedaba como opción terapéutica una única familia de antimicrobianos disponible, y panresistente cuando ya no tengo ninguna opción terapéutica para poder tratar ese cuadro infeccioso. Esta es la típica clasificación que todos más o menos conocemos o escuchamos. En el año 2011, un grupo de expertos se juntaron, trabajaron y consensuaron una nueva serie de reglamentaciones, si se quieren, o directivas para categorizar a estas bacterias multiresistentes, de extrema resistencia y panresistentes, ya no en base a las familias de antibióticos, sino en distintas categorías, ¿sí? Manteniendo más o menos lo mismo, ¿no? Que aquella multiresistente tenía que ser resistente a 3 o más categorías de un antibiótico. Y entonces, ¿a qué le llamamos o a qué le llamaron en este consenso categorías? Ya no tenía que ver con la familia antibiótica. Acá hay un ejemplo en esta diapositiva, en donde, por ejemplo, los beta-lactámicos, en donde tenemos carbapenemes, cefalosporinas de primera, segunda generación, de tercera generación, de cuarta, ahora de quinta generación incluso, beta-lactámicos junto a inhibidores como el clavulánico, el sulbactán, el tazobactán. Bueno, dentro de esta familia, que para nosotros antiguamente era una familia, bueno, ahora ellos lo dividen en categorías de antibióticos. Y esto en realidad responde principalmente a una implicancia y a una relevancia que tiene a nivel clínico. Por ejemplo, clínicamente no es lo mismo tener una bacteria que sea multiresistente, porque es resistente a una ampicilina, a un ácido nalidíxico y a nitrofurantoína. No es exactamente lo mismo para nada a que tener una bacteria que sea multiresistente, pero que sea multiresistente porque es resistente a ácido clavulánico, la amoxicilina con ácido clavulánico, a un carbapenemen o a una céfalo de tercera generación, a una fluoroquinolona, ¿sí? Clínicamente tiene otra importancia. Esto está principalmente trabajado y consensuado, obviamente, en la parte de medicina humana. Nosotros en medicina veterinaria tenemos muy poco hecho al respecto, y esto es un problema. En medicina humana también lo que se hizo en el año pasado, es muy reciente, se formó un consenso latinoamericano en donde participaron gente del Instituto Malbrán, que es el laboratorio de referencia en Argentina y latinoamericano para la parte de resistencia a antimicrobianos en humanos. Se elaboró un consenso
que lo que trató de hacer es buscar bacterias de importancia que fueran relevantes en salud pública, ¿sí? Y comenzaron estudiando o trabajando, consensuando pautas, criterios, con 3 tipos de microorganismos: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, porque claramente son microorganismos que en salud humana son altamente relevantes. ¿Y en qué trabajaron? Trabajaron en de qué manera se iban a poder realizar justamente los estudios de resistencia, con qué antibióticos se contaban, cuáles eran los puntos de corte disponibles para cada uno de estos antibióticos, si las técnicas podían ser realizadas en todos estos países que formaron parte de este consenso en Latinoamérica, y si no, buscar la manera de reemplazarla por alguna prueba que pueda ser fácil de realizar y accesible. Después, si a alguno le interesa un poco más, podemos ahondar en estas cuestiones más adelante. De esta manera, para poner a modo de ejemplo, ¿sí? Klebsiella, acá tengo el puntero, puedo marcar, dijimos Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, se estableció cuáles iban a ser los antibióticos a estudiar, ¿sí? Y también tener ese patrón de a qué íbamos a llamar multiresistente, de extrema resistencia o panresistente. ¿Sí? Si, por ejemplo, para tomar un ejemplo, Klebsiella pneumoniae era resistente a amoxicilina, clavulánico, aztreonam y gentamicina, podía entrar en esa categoría de multiresistente. Y así lo mismo con los otros microorganismos que entraron o formaron parte de este documento y que va a ir actualizándose cada 2 años y redefiniéndose. Esto también ayuda para comprender cuál es el problema en humano, y nosotros tenemos el mismo o peor problema en medicina veterinaria. Hay comités por los cuales los que hacen la parte de laboratorio, a la hora de hacer un antibiograma, ya sea por difusión o por dilución, tiene que basarse en criterios para determinar puntos de corte para decir si ese microorganismo es resistente, intermedio o sensible a ese antibiótico en cuestión. Hay distintos organismos, comités, nosotros nos regimos generalmente por lo que dictamina el CLSI, pero también está el EUCAT, que lo usan mucho a nivel europeo, la FDA en la parte americana, en Estados Unidos. Y para ver un ejemplo, más allá de los números particulares, como para un antibiótico, en este caso la tigecyclina, el EUCAT en el 2018 tenía un punto de corte, para el 2019 lo modificó, la FDA directamente tenía otro punto de corte distinto y la CLSI para ese mismo antibiótico carecía de puntos de corte. Entonces esto trae una dificultad a nivel metodológico para poder determinar si es sensible, resistente o intermedio a un determinado antibiótico. Este comité, consensuando, latinoamericano que les hablaba del año pasado, al que se llamó como laboratorio de referencia, lo que hizo fue establecer puntos de corte y además establecerlos no solo por la CIM, que es algo que no todos los laboratorios pueden hacerlo a veces, sino que lo estableció y lo llevó a cabo poniendo puntos de corte para que se pueda trabajar con discos de antibióticos, para poder hacerlo por difusión, ¿sí? Entonces, de esa manera, todos los laboratorios que forman parte o adhieren a ese consenso tienen una forma de poder categorizar ese aislamiento en forma relativamente más sencilla que trabajando con la CIM. No sé si voy muy rápido, espero que se vaya entendiendo. Hace un par de años atrás, cuando yo por ahí empecé, no es que sea muy vieja, pero más o menos, era muy común encontrar cuando uno hacía una placa de antibiograma, poder ver halos, más allá que después uno los tenga que medir, yo veía halos. Ahora es bastante más frecuente encontrar placas en donde cuesta ver, o prácticamente no hace falta agarrar una regla porque casi todos ya directamente no tienen halo. Entonces, esta es la principal preocupación actual que nos involucra a todos, tanto la parte humana como la parte veterinaria, bajo justamente este concepto que es el de una salud, ¿sí? Una salud que engloba todo. Y además, sumado a esta problemática de la resistencia, no tenemos que olvidar, porque no es un dato menor, que el 75% aproximadamente de las enfermedades infecciosas emergentes son consideradas zoonóticas. Entonces, claramente nosotros, desde nuestro rol veterinario, tenemos que afinar mucho a la hora de diagnosticar
y realizar tratamientos, ¿sí? Porque además del paciente animal, puede ser que haya algún miembro familiar que pueda correr algún tipo de riesgo frente a ese microorganismo patógeno y además resistente. Esto es así que también se establecieron microorganismos con determinados tipos de categorías según distintos criterios que ahora no vienen al caso, pero se establecieron microorganismos con prioridad crítica para ser estudiados y también priorizados en lo que tiene que ver con la investigación, de prioridad alta y media, y vamos a ver que dentro de los de prioridad crítica, o casualidad que tenemos a Cinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosas y a las Enterobacterias C como familia, ¿sí? Principalmente las que son resistentes a carbapenemes y beta-lactamasas de espectro extendido. Ya vamos a ver en un ratito qué es esto. Y también se empezó también a tener en cuenta cuáles eran los antibióticos que también debían ser categorizados como de importancia crítica. Y tanto para la salud humana como para la salud animal, esos antibióticos principalmente tienen que ver con la colistina, que seguramente la han escuchado en el último tiempo bastante, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera generación y también las cefalosporinas de cuarta generación. Nosotros, vuelvo a reiterar, en medicina veterinaria, por lo menos en nuestro país, carecemos de un plan de vigilancia, que esto nos ayudaría muchísimo para muchas cuestiones. Desde el 2015 contamos con un plan de vigilancia a nivel nacional para, vigilancia obviamente con respecto a la resistencia antimicrobiana, para animales destinados a consumo, es decir que actualmente las mascotas, perros, gatos, no son tenidos en cuenta dentro de este programa nacional. Probablemente a medida que vaya transitando y se vaya desarrollando este programa, se van a ir incorporando los animales de compañía e incluso la fauna silvestre. Y sabemos que hay un alto contenido de consumo de antibióticos, no tanto como ocurre en animales de producción, pero se estima que aproximadamente un 10% es lo que se consume en el ámbito veterinario en pequeños animales. Habíamos hecho hace un tiempo atrás una encuesta para empezar a tener un poco de datos, porque sin datos no podemos hacer prácticamente nada. Esta encuesta actualmente se mejoró y probablemente la semana que viene ya esté disponible, una encuesta que es obviamente voluntaria, anónima, y que se va a distribuir por distintas entidades, colegios de veterinarios, probablemente alguna asociación. Así que si les llega a ustedes, si tienen la posibilidad de hacerla, nos sirve muchísimo el aporte de esta encuesta. Y en ese momento hicimos una serie de preguntas, ya acá traigo 2 o 3 a modo de ejemplo, que tenía que ver si se realizaba un tratamiento empírico, cuál solía ser el motivo por el cual se lo hacía, ¿no? Ese tratamiento empírico. Y la gran mayoría de las veces contestaban que tenía que ver con experiencia que tenía el clínico en el manejo de esa patología. También preguntamos cuán a menudo se realizaban cultivos bacterianos y la gran mayoría, ¿sí? Un 67, casi 70%, respondía que los realizaban, mandaban a hacer ese cultivo cuando no había respuesta al antibiótico que había usado o que habitualmente usaba porque conocía esa patología. Entonces acá hay que también prestar atención porque algo puede estar pasando. Si habitualmente uno conoce una patología, supongamos una infección urinaria, y habitualmente la trataba con amoxicilina clavulánico y tenía buenos resultados y empieza a no tener resultados, también son datos a tener muy presentes para ver qué está pasando e ir un poquito más allá. Con lo cual, para nosotros, ahora me tengo que poner lamentablemente desde el punto de vista de laboratorista, para nosotros es fundamental una serie de cuestiones a tener en cuenta. Una de ellas es poder realizar un diagnóstico certero y rápido. Con esto nos referimos a poder llegar a un cultivo puro, ¿sí? Y seguir avanzando con las pruebas con las cuales contemos en el laboratorio, pero necesitamos afinar el lápiz y llegar a género y en muchas cuestiones llegar también a especie. No es un dato menor porque si no los puntos de corte para determinados antibióticos pueden ser distintos. Y seguramente acá se va a explayar a Javier con el caso de Staphylococcus. Sea la metodología que uno tenga, tiene que llegar a género y muchas veces a especie. No se puede quedar en familia, ¿sí? Y también ahora, obviamente en medicina humana nos lleva años luz, también ahora se cuenta con métodos automatizados. Lo último, la novedad, la reina, es el Malditoff, pero también el Vitek, el Phoenix, son todos métodos automatizados que lo que nos permiten es por ahí
acortar algunos tiempos. También otro dato que tenemos que tener en cuenta, que no debemos olvidar, es qué antibiótico vamos a ensayar, porque nosotros una cosa es cuando hacemos las cosas con fines epidemiológicos o de investigación, y otra cosa es cuando estamos en el laboratorio con fines clínicos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué antibióticos probar, tener presente la resistencia natural que tiene ese microorganismo para no ensayar un disco que no me va a dar ningún dato. Y para saber esa resistencia natural, volvemos otra vez. Tengo que caer a una buena identificación, llegar a género, y van a ver con un ejemplo que también muchas veces es especie. Entonces, acá simplemente muy rápido, las principales muestras que recibimos en el laboratorio tienen que ver con procesos infecciosos, las distintas formas de remisión, ya sea al acecho, por sondaje o por punción, hisopados óticos, recibimos bastantes, y también procesos dermatológicos, pero creo que Javier va a ir un poquito más profundo a cómo tomar la muestra más adelante, así que seguimos de largo. Esto me parece un dato importante para compartir, como para empezar a tener datos o tener un pequeño panorama de a dónde estamos, ¿sí? Esto es un estudio que se realizó con muestras procesadas recibidas al laboratorio Diagnotest, un retrospectivo del 2011 al 2017, en donde se analizaron una gran cantidad de muestras, alrededor de 20.000 muestras para caninos y alrededor de 3.500 para felinos. Y lo importante de este trabajo es que lo que hicimos fue, por un lado, categorizar a esos microorganismos, género, especie, en algunos casos no se pudo y se pone como otros, pero los principales, los más importantes, están representados, y discriminarlos por sitio de infección. Es decir, que entonces vamos a ver que para caninos principalmente dividimos en oído, orina, otros sitios que ahí engloba una serie de otras muestras que no eran tan importantes en este esquema, piel y muestras de origen vaginal. Lo que acá principalmente quiero remarcar es la gran cantidad de aislamientos que se recibieron y se obtuvieron, por supuesto, a partir de procesos óticos, ¿sí? Esto que ven acá hacia abajo está dividido en bacilos gram negativos y cocos gram positivos, cada una de las especies de mayor importancia, ¿no? Y vamos a ver cómo para los procesos ópticos, así rápido, por el tamaño de la pelota, uno se puede dar cuenta que lo que predominó dentro de lo que son bacilos gram negativos fueron las pseudomonas, ¿sí? Y para el caso de las muestras que provenían de orina, claramente dentro de esos bacilos gram negativos, la estrella fue Escherichia coli. También se encontraron Proteus, Klebsiella y otros bacilos gram negativos, pero la estrella fue Escherichia coli. Con los cocos, lamentablemente, se arreglará Javier, no me interesa remarcar acá. Con respecto a las muestras provenientes de felinos, principalmente también hicimos el mismo esquema, pero predominaban otro tipo de muestras. Acá ya tuvimos que incluir la categoría óculo-nasal, que recibíamos bastantes muestras de ahí, también oído, piel y otras. Y para remarcar fundamentalmente la gran cantidad de Escherichia coli también aisladas a partir de orina de felinos. Una cosita que también no les marqué con respecto a lo que tenía que ver con caninos, y pasa algo parecido con los felinos, tiene que ver con la multiresistencia que encontramos. No son datos que acá uno los pueda tomar, pero sí están hechos estadísticamente. La multiresistencia fuertemente asociado con aislamientos de Escherichia coli, principalmente de origen urinario, y también con aislamientos de Klebsiella pneumoniae, de orina versus lo que puede ocurrir en otros sitios de infección. Entonces, en definitiva, de todo este trabajo de más de 23.000 muestras, ¿sí?, aproximadamente el 50% eran bacilos gram negativos y el otro tanto eran cocos gram positivos. Y de las familias o de las enterobacterias, que son de las principales, principalmente Escherichia coli ocupaba un gran porcentaje de esos aislamientos, que la mayoría también provenían de caninos. Eso es por lo menos para tener un poco idea de la distribución, ¿sí? Entonces les decía que nosotros en el laboratorio lo que hacemos es basarnos en las normas CLSI. Hay normas CLSI desde hace unos años para medicina veterinaria, pero acá también tenemos limitantes. No están todos los puntos de corte para todos los antibióticos que a veces uno necesita ensayar.
Y además está discriminado según animal, especie animal, no es lo mismo para un perro, para un caballo, para una vaca, para un felino, y no es lo mismo para distintos sitios de infección, para una infección urinaria, para un problema de piel, pero no están todos los lugares posibles en los cuales puede haber casos de infección con los puntos de corte para determinados antibióticos. No sé si se mezcló, espero que se haya más o menos entendido. A lo que voy es que muchas veces, por más que tenemos un CLSI veterinario, necesitamos recurrir a los puntos de corte que dictamina el CLSI humano. Entonces, de todo este retrospectivo, principalmente lo que me interesa a modo gráfico, de tener un pantallazo, es cada una de estas columnitas, desde la azul oscura representa Escherichia coli, está dividido por distintos grupos de antibióticos, que después lo ven tranquilos. Escherichia coli, Proteus es la que le sigue, ¿sí? Enterobacter, Klebsiella es la más clarita, ¿sí? Y otros. Fuertemente, si uno tiene que mirar, rápidamente lo que puede observar es como una especie de patrón, ¿sí? En donde Escherichia coli, por ejemplo, vamos a agarrar, acá voy, ¿sí? Para amoxicilina clavulánico, por ejemplo, tiene valores de alrededor de un 45%, por arriba del 40% de resistencia. Proteus, alrededor será de un 20%. ¿Sí? Y si vamos a Klebsiella, a lo mejor vemos que tiene alrededor de un 55% de resistencia. Y más o menos este patrón, más allá del antibiótico en cuestión, sacando estos que están acá marcados que son resistencias naturales, por eso la columna está en el 100%, siguen un patrón en donde lo que notamos fue que para cada uno de estos antibióticos, en términos generales, Escherichia coli, o mejor dicho, Proteus, y principalmente me refiero a Proteus mirabilis, que son los que más generalmente diagnosticamos, son los que tienen los valores más bajos de resistencia, Escherichia coli, valores intermedios, y Klebsiella pneumoniae son los valores más altos de resistencia, más allá, en términos generales, de cuál es el antibiótico que estamos midiendo u observando. Por otro lado, les marco acá o les recuadro lo que tiene que ver con estas cefalosporinas de tercera generación, como puede ser ceftazidima y cefotaxima, en donde vamos a ver que Klebsiella, si quiere llegar casi ahí, tocando cerquita del 50%, pero no llega. Vamos a ver qué pasa en medicina humana. Algo bueno o positivo que notamos es que nosotros tenemos valores muy bajos de resistencia a imipenem y a carbapenemen, es decir, a meropenem y a imipenem, que son carbapenémicos. Y estas poquitas resistencias que se observaron, por ahora no pudimos determinar que sean mediante un determinado mecanismo que son enzimas carbapenemasas, ya la vamos a ver más adelante. Y me voy a apurar porque si no, no vamos a llegar. Y con respecto a la amicacina, también tiene valores muy bajos. Entonces, estos son datos que me interesa rescatar. Esto tiene que ver con una línea, una tendencia en el tiempo, que trata de mostrar algo parecido, como vamos viendo que los antibióticos a lo sumo se mantienen en una tendencia levemente superior, año tras año, o marcadamente superior. Es raro ver algún antibiótico que baje su nivel de resistencia, entonces esto es alarmante. Con respecto a las BLE, como yo les decía que no tocábamos con respecto a Klebsiella, no llegábamos al 50%, y con respecto a Escherichia coli, sí que era esta azulcita, no llega al 20%, vemos que en medicina humana también se reportan para ese periodo de año 2016 valores similares, ¿sí? De alrededor de un 22% de resistencia a estas cefalosporinas de tercera generación, y alrededor de un 57% de resistencia para lo que tienen que ver con las Klebsiellas resistentes a estas cefalosporinas de tercera generación mediante las famosas BLE. Es decir, que en medicina humana están un poquito peor con este punto. Y con respecto a las carbapenemasas, están bastante peor porque tienen un 16% de resistencia si consideramos las muestras obtenidas de sangre, y de orina un 10%. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero tiene que ver más o menos para comparar. Nosotros dijimos que teníamos alrededor de un 50% de resistencia a céfalos de tercera, y en medicina humana están teniendo un 65%, y en otro extremo, en medicina humana marcan un 15% de resistencia a la amicacina, y nosotros tenemos valores menores de un 5%. Un antibiótico a tener en cuenta.
SCLCI, como yo les decía anteriormente, también nos provee tablas en donde uno puede consultar cuál es la resistencia natural para cada microorganismo, y por eso es necesario conocer también la especie, porque no da lo mismo cualquier especie, incluso de un mismo género, ¿sí? Hay resistencias que pueden estar presentes en uno y ausentes en el otro. Con respecto a pseudomonas, a pesar de que pseudomonas naturalmente tiene resistencia a una gran cantidad de antibióticos, aminopenicilina, sulbactán, amoxiclavulánico, ampicilina, cefotaxima, trimetoprimazulfa, etc., ¿sí? A pesar de estas resistencias naturales, lo que observamos es que dentro de todo nuestras pseudomonas, las que nosotros fuimos aislando en este periodo de tiempo, no son tan preocupantes como lo que ocurre en medicina humana. Por ejemplo, acá marqué que en medicina humana, también que es en el ámbito intrahospitalario, ¿sí? Hablan de una resistencia de alrededor de un 22 o 28% para estos carbapenemes, y nosotros prácticamente no tenemos resistencia por carbapenemes a Pseudomonas aeruginosa. Entonces estos son datos, si se quieren, alicientes, que nos dan un poquito de tranquilidad. Igual no nos tenemos que descuidar. Y con respecto a la resistencia para algunas fluoroquinolonas, vemos que no supera el 20%, ¿sí? Esta columna hace referencia a pseudomonas. Más allá de todos estos antibióticos que fuimos nombrando medio rapidito y que actúan en distintos lugares, es decir, sabemos que hay antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, antibióticos que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, de los ribosomas, del ácido nucleico, ¿sí? En distintas cuestiones, las bacterias tienen mecanismos para tratar de evitarlos, ¿sí? Y generar obviamente esa resistencia. Hay muchos mecanismos descriptos. Un microorganismo puede tener un mecanismo de resistencia, 2 o 3 conviviendo. Entonces es bastante a veces complicado el estudio, pero en términos generales, yo lo que quería mencionar tenía que ver con, para el caso de los beta-lactámicos, que son uno de los principales antibióticos usados en la clínica, y las fluoroquinolonas están ahí cabeza a cabeza, pero quería marcar principalmente el problema que a veces no se entiende muy bien, esto de las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, en este punto, fundamentalmente lo que hacemos es mención fuertemente a una resistencia de tipo enzimática por liberación de enzimas que actúan hidrolizando el antibiótico beta-lactámico, sea cual sea, ¿sí? A modo de ejemplo, esta diapositiva me parece bastante fácil para comprender que a medida que fueron transitando o apareciendo las penicilinas, rápidamente surgieron algún tipo de enzima que lo que hacían eran hidrolizar, inactivar a ese antibiótico, con lo cual la industria desarrolló cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, aparecieron nuevamente enzimas capaces de inactivarlas, se desarrollaron cefalosporinas de tercera generación, de cuarta generación, nuevamente la bacteria encontró el mecanismo para producir enzimas capaces de inactivarla, y lo mismo con los carbapenemes. Es decir, que hay antibióticos que se fueron modificando y se fueron haciendo mejores, si se quiere, para tratar de evitar esas beta-lactamasas, pero la bacteria no es tonta y también generó nuevas enzimas capaces de inactivar a esos antibióticos. Con lo cual vamos a pasar claramente, pero por ahí a ustedes les suena como conocidos el tema de las beta-lactamasas de espectro extendido. Son distintas formas de clasificar, es bastante tedioso, bastante complicado para explicar rápidamente. Hay distintas clasificaciones que tienen que ver con los grupos enzimáticos, si son serinos, si son metaloenzimas, etcétera, el espectro o el sustrato sobre el cual actúan, cefalosporinasas, carbapenemasas, ¿sí? Oxacilinasas. Pero bueno, en términos general, las beta-lactamasas de espectro extendido son unas que nos preocupan, las de tipo AMC, principalmente las plasmídicas, porque pueden pasar a través de plásmidos y pasar de una bacteria a otra, y fundamentalmente las carbapenemasas, en donde prácticamente no hay beta-lactámico posible para poder usar. Esto en el laboratorio uno lo puede tratar de investigar, si tiene herramientas colocando discos con determinados patrones de ubicación, cercanía con otros antibióticos a determinadas distancias, y viendo efectos que se producen sobre esos determinados antibióticos. Es decir, yo puedo estudiar si hay presencia de alguna BLE, de espectro extendido, principalmente la CTXM, que es un tipo de enzima muy difundida en nuestro medio, a nivel mundial y también en la Argentina, si es una enzima de tipo AMC o si es una carbapenemasa.
También la importancia que tienen estas beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, es que por lo general están asociadas a otro tipo de resistencia. Generalmente vienen asociadas con resistencia a antibióticos como son fluorquinolonas, aminoglucósidos, trimetroprimasulfa, con lo cual me reduce aún más la posibilidad terapéutica para tratar a ese microorganismo. Entonces, en este cuadrito lo que podemos ver son estas distintas enzimas que yo les mencionaba, las beta-lactamasas de espectro extendido, pero lo voy a pasar porque me estoy quedando sin tiempo, lo van a ver en la siguiente. Este es un ejemplo fenotípico de lo que nosotros hacemos en el laboratorio y cómo podemos interpretarlo, colocando, y si hay alguna persona que después haga laboratorio y le interesa un poquito más fino, podemos hablar de distancias y qué antibiótico con qué antibiótico o con qué inhibidor es lo que estoy colocando. Pero si yo veo acá un efecto que se le llama apolillado o como corcho de un acéfalo de tercera generación con respecto a amoxicilina clavulánico, entonces yo puedo sospechar la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de observar un efecto huevo, ¿sí?, de estas acéfalos de tercera generación con otro disquito que no es un antibiótico, que es ácido borónico, si yo observo este efecto huevo, puedo sospechar la presencia de una beta-lactamasa de tipo AMC, ¿sí? Y en el caso de observar una sinergia, ¿sí?, un efecto entre algún carbapeneme y este ácido borónico, por ejemplo, como se observa acá lo que está marcado, puedo sospechar de una carbapenemasa, en particular la KPC, porque no todas las carbapenemasas se pueden detectar fenotípicamente de esta manera, pero es más laboratorio este punto, ¿sí? ¿Qué importancia tiene? Por un lado, que si yo tengo una cepa productora de ble, y seguramente va a ser resistente a céfalos de primera generación, hasta incluso las de cuarta generación, cefalosporinas, monobactam, van a ser sensibles seguramente a los carbapenemes, a algunas cefamicinas, como puede ser cefoxitina, e incluso a los inhibidores de beta-lactámicos, ¿sí?, amoxicilina clavulámico o ampicilina sulbactam, por ejemplo. Y ahí hago después un paréntesis. Y con respecto a si me da una cepa AMC, productora de AMC, yo podré tener a lo mejor la ventana, porque esto no es infalible, no es todo 100% así, sino sería muy fácil, pero tal vez podría llegar a utilizar, en base a cómo me dé el antibiograma, un acéfalo tal vez de cuarta generación, pero acá ya directamente va a ser resistente, este es el disquito, a estos inhibidores de beta-lactámicos. ¿Sí? Entonces esa es la importancia también, si uno puede a nivel laboratorio, investigar un poquito más de qué tipo de beta-lactamasa se trata. Con respecto a esto que yo les decía recién entre paréntesis, también hasta hace un tiempo atrás, el consenso original es, bueno, si uno determina la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido, es resistente a todos los beta-lactámicos y en la terapéutica no se dan beta-lactámicos. Ahora, el CLSI, y esto cambia año tras año, capaz que el año que viene es otra cuestión, dice, y esto por eso quiero que lo tomen con pinzas, dice que se tendrían que informar según tal cual da el halo. Si un halo para una determinada cefalosporina me da sensible, tengo que informarlo de esa manera. A lo sumo, si uno detecta la presencia de esta beta-lactamasa, debe informar presencia de beta-lactamasa. Y ahí sería el clínico el que decidiría si usar o no usar. Aparentemente, por lo que hoy justamente también estuve hablando, el consenso que viene manejando acá el país ahora con la parte humana, vendría a seguir usando o informando según la presencia de ble o AMC en medicina humana, es decir, que resistente a todos los beta-lactámicos. No usarlo, tal vez estos inhibidores de beta-lactamasa considerarlos para algún cuadro particular, como puede ser una infección urinaria no complicada, ¿sí?, en donde el antibiótico concentra muy bien en orina y a lo mejor puede solucionar o ser útil terapéuticamente. Bueno, un ejemplo más, simplemente era una plaquita, esto es todo un mismo microorganismo. ¿Estamos con el tiempo? Sí, voy apurando, para que vean simplemente cómo era también una Escherichia coli, era resistente, productora de ble, acá ven este efecto corcho que les mencionaba hace un ratito, ¿sí? Y además de ser resistente a estos beta-lactámicos, vean cómo también era resistente, lo marqué en rojo, a gentamicina, a quinolonas, ¿sí?, a distintas quinolonas que se habían ensayado en ese momento,
y a cefalosporinas de cuarta generación. Incluso hay veces que conviven distintos mecanismos, no es una sola. Puede haber una beta-lactamasa de espectro extendido tipo CTXM y también puede haber una AMC. Entonces los panoramas se van como complicando aún más. Con respecto a las fluoroquinolonas, nosotros dijimos que habíamos visto un 50% de resistencia, más o menos, aproximadamente. También esto es preocupante, ¿sí? Porque vimos que las fluoroquinolonas resistentes tenían una mayor probabilidad, ¿sí?, de ser multiresistente que aquellos aislamientos que eran sensibles a las fluoroquinolonas. Entonces, bueno, esto es algo también para considerar. Y a su vez dijimos que esas beta-lactamasas de espectro extendido muchas veces venían enganchadas con resistencias a otros antibióticos. Entonces es como que termina siendo todo un trencito que va acumulando cuestiones. Por último, creo que así como dato importante, les quería mencionar que también desde el 2015 aproximadamente a nivel mundial se empezó a buscar la resistencia, o mejor dicho, se descubrió la presencia de cepas productoras de colistina, de resistencia a colistina, mediada por plásmido, es decir, que podían pasar a otras cepas de la misma especie o incluso de distintas especies. Y a nivel mundial fue como una cosa muy importante que se empezó a buscar para ver cuál era epidemiológicamente el nivel de presencia de este plásmido circulando, porque la colistina claramente podía o empezaba a ser un antibiótico utilizado como último recurso para estas bacterias multiresistentes o de resistencia extrema, porque había sido un antibiótico que se había usado en tiempos A y que después se había dejado de usar por cuestiones de toxicidad que generaban, y bueno, ahora hubo que echar mano y sacarlo del ropero para poder utilizarlo. Bueno, nosotros acá también en parte de estas cepas había una de ellas que, además de ser productora de beta-lactamasa, resistente a fluoroquinolona, etcétera, etcétera, también tenía presente el gen de resistencia a colistina. Esto fue un aislamiento en un perro y fue el primer reporte en el país de resistencia mediada por plásmido a colistina en animales de compañía. Obviamente que lo que no buscábamos, obviamente no lo encontrábamos, porque incluso este aislamiento era un aislamiento, creo que era del 2014, es decir, anterior incluso al primer reporte mundial de colistina mediada por plásmido. En definitiva, 3-4 conceptos. Tenemos, dando vuelta, al igual que pasa en medicina humana, bacterias, principalmente enterobacteriales, productores de beta-lactamasa, con beta-lactamasas de tipo CTXM, que son las que también predominan en medicina humana. Esto después es para otro capítulo, pero tienen que ver mucho con la epidemiología, y productoras de AMC. Lo que observamos fueron bajos niveles de resistencia a amicacina, a los carbapenemes, por suerte, con lo cual, por favor, hay que usarlos cuidadosamente y con criterio. Estamos ahí con la posible detección de una OXA, que sería un tipo particular de carbapenemasa, no la KPC, pero sí un tipo particular. Klebsiella, recordemos que tenía valores de resistencia cercanos al 50% en términos general, ¿no? Distinto para distintos antibióticos, pero lo que quiero es remarcar más resistencia con respecto a Proteus, que eran los valores más bajos, y Escherichia coli en mitad de camino. También otro dato que nos interesó rescatar fue la baja resistencia a nitrofurantoína, más que nada relacionada con la gran cantidad de muestras que vienen de problemas de infecciones urinarias. Pseudomonas, con respecto, si lo comparamos a medicina humana, por suerte estamos un poco mejor, que hace tiempo atrás por ahí era como un gran cuco. No digo que no haya que prestar atención, es importante, ya después por ahí surgirán cuestiones más adelante. Y también tener en cuenta esta multiresistencia, principalmente asociada con estos aislamientos urinarios, ¿sí? Con respecto, en comparación, no digo que no hayan multiresistentes en otros focos, pero comparado es más predominante en los urinarios con respecto a otras fuentes de infección. Y ese primer aislamiento resistente a colistina mediada por plásmido. Con lo cual, la importancia de toda esta charla es seguir haciendo las cosas lo mejor que uno pueda, desde el punto de vista laboratorista, identificar correctamente los microorganismos, partir de un cultivo puro. Más de una vez se ven cultivos que no están en pureza, con lo cual se obtienen cualquier cosa, y tratar de tener cuidado en la elección de los antibióticos, reservar los antibióticos estos de importancia crítica,
si no hay otra opción, con un manejo adecuado, controlado, asegurando la dosis, los intervalos, bueno, todos los cuidados habidos y por haber. Y por último, bueno, quiero agradecer porque en realidad todo este trabajo yo no lo podría haber hecho nunca sola, si no fuera por el aporte de todas las personas que estuvieron formando parte del grupo de trabajo, 2 personas que para mí son muy importantes, Gabriel Gutkin, que es mi director de tesis, estoy haciendo mi tesis, terminando la tesis doctoral, y mi codirector José Viconza, y obviamente Javier y Andrea, sí, Andrea Argüello, que dan una mano enorme con todo el cepario, la provisión de las cepas, y Ezequiel Nusque, que también es un colega veterinario, que fue el que también dio una mano enorme con todo lo que es el procesamiento de datos. Así que bueno, si queda alguna duda, quedo al final de la charla abierta. Perfecto. Gracias. No, muy claro todo, gracias Valeria. Y bueno, preferimos quizás las preguntas hacerlas al final. ¿Te parece? Perfecto, sí, para poder dar lugar a tu charla. Bueno, muy bien, perfecto.